Aprendizaje a distancia, la brecha entre la educación y el aprendizaje. Según la investigación realizada por Laura Herrera en 2009, lo que ayuda a adaptarse rápidamente a un modelo de aprendizaje a distancia es, en primer lugar, la flexibilidad del horario, la libre administración de su tiempo y espacio para poder estudiar desde su casa u otro lugar, realizar un programa especializado para que los alumnos y las alumnas tengan una mejor asimilación de los contenidos, retención y aplicación del conocimiento, como iguales en las dos modalidades, así como estimular a los estudiantes conociendo e identificando los factores que motivan al ser humano, analizando las características de la audiencia para determinar los requerimientos motivacionales, seleccionando las tácticas apropiadas. Variar las clases a través de aplicaciones de diferentes medios y desarrollar materiales creativos y efectivos. Acceso a materiales electrónicos o materiales que se necesiten para la clase. Descansos cada 2 horas de 15 minutos, según recomienda el experto en productividad Ron Friedman. Si bien el trabajo en educación a distancia es muy individualista, el trabajo en grupo abandonará temporalmente el sentimiento de soledad. Si desde 2009 hay información sobre la importancia de cómo sobrellevar las clases en línea, ¿por qué no se tomaron en cuenta estos factores tan importantes, como lo es la asimilación de los contenidos, los factores motivacionales, la salud mental, entre otros, para diseñar un nuevo plan y estrategias en una modalidad en línea? Desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que la Organización Mundial de la Salud decretó oficialmente que el contagio por el virus COVID-19 sería una pandemia mundial como nunca antes vista, el mundo que conocíamos se detuvo súbitamente. En el ámbito de la educación, la pandemia en el mundo ha afectado a más de 17 millones de estudiantes y a 80 millones de docentes, según informó Patricia Aldama, directora de la Organización de Estados Iberoamericanos, México. Derivado de ello, los planes académicos con modalidad presencial tuvieron que intentar adecuarse a un modelo a distancia, lo que ha conllevado una serie de dificultades, puesto que las escuelas no contaban con las estrategias necesarias para llevar a cabo óptimamente las actividades académicas. Sin embargo, nos enfocaremos en las implicaciones que ha generado el nuevo modelo de aprendizaje en este último sector. Una de estas implicaciones es el estrés académico, el cual se define como aquella respuesta negativa o exagerada de los factores estresores biológicos, físicos y psicológicos. Este puede manifestarse en algunos casos por medio de síntomas tales como cansancio, trastornos del sueño, fatiga, insomnio, tensión muscular, comportamentales como bajo rendimiento escolar, desinterés personal, aislamiento, ausentismo y en algunos casos llega a la deserción, y psicológicos tales como agresividad, ansiedad, depresión y problemas de concentración. Entre las causas del estrés se encuentran la falta de acceso a la tecnología, ya que de acuerdo con el programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU, gran parte de los hogares en México no cuentan con las condiciones óptimas para que los alumnos puedan continuar con sus estudios en la modalidad a distancia, puesto que solo el 43% de los hogares cuentan con computadora y el 56.4% con conexión a Internet. Aunado a esto, la individualización de la experiencia de aprendizaje se acentúa más en la modalidad en línea. Asimismo, otro punto que conlleva al estrés en clases en línea es que los maestros presentan mayor preocupación en la falla de la tecnología que en el diseño pedagógico de las clases. Para poder sobrellevar las clases en línea, los y las estudiantes solicitan el apoyo de las personas con las que se vive, ya sea familia o compañeros y compañeras de cuarto, para establecer horarios dedicados a estudiar y a la convivencia familiar, salir a caminar, hacer algún deporte, ejercicio o actividades recreativas que permitan el entretenimiento y la diversión, establecer horarios para las clases y actividades asincrónicas,
así como establecer horarios de sueño durante los fines de semana que propicien un descanso óptimo. Por otra parte, los y las profesoras deben de considerar el tiempo que es indispensable para un aprendizaje positivo, es decir, reducir las horas en computadora en clases, tomando en cuenta clases sincrónicas y asincrónicas. Elaborar un plan educativo y estructurar las lecciones de manera que abarquen los temas necesarios, para así únicamente asignar tareas solo si son necesarias y que cumplan con la generación de un aprendizaje significativo, aunado a que éstas impliquen un verdadero trabajo colaborativo genuino para estimular la sana socialización entre los y las compañeras de clase. De igual forma, estructurar las actividades de tal manera que abarque el tiempo únicamente establecido dentro del horario escolar, pues el equilibrio entre la vida académica, la vida personal y el tiempo libre aporta un bienestar óptimo que a su vez aporta hacia el aprendizaje y la buena formación profesional. Según Cataldo, los recursos tecnológicos en espacios abiertos de comunicación se convierten en los mediadores de los procesos de aprendizaje, a través de las distintas actividades que permiten realizar. Por ende, existen espacios abiertos como bibliotecas presenciales o virtuales, así como hemerotecas, que en nuestro caso por pertenecer al Instituto Politécnico Nacional son de uso público con nuestro correo institucional. El IPN, al darse cuenta de que no todos los estudiantes tenían computadora, dio abasto a algunos de estos estudiantes con escasos recursos. También, la beca podría ayudar a darse de alta en sitios web para compartir documentos como Script o books médicos. Existen portales para academias gratuitos, sin estudiar en ninguna institución, como academia.edu o SlideShark. Se sugiere que a los maestros que están a cargo de numerosos grupos se les proporcione apoyo de otros facilitadores, dividiendo a los estudiantes en grupos más pequeños para atender sus necesidades de una forma más rápida y oportuna. Esta problemática la vivenciamos como equipo y es desde nuestra experiencia colectiva que proponemos estas líneas de fortalecimiento y buscamos esta transformación por nuestro bien y para el bien de las generaciones futuras. Presentado por Jimena Guadalupe García Garduño, Itzel Selene Márquez Valdés, Jesús Francisco Padilla Jiménez, Aline Rivera Rueda y Dania Rebeca Vargas Quijada.